2025, tema el pacto eterno. Pastor Manuel Ospino, que el Señor lo bendiga y lo guíe. Queremos escuchar la voz de Dios. Amén, amén. Bueno, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo por la invitación y bendito sea el nombre de Dios que lo hace posible. Bien, si usted ve que el predicador se queda congelado y desaparece de la pantalla, solo espéreme unos minutos, porque lamentablemente en la zona donde nosotros vivimos nuevamente ha comenzado el racionamiento eléctrico y entonces nos quitan la electricidad con bastante frecuencia. Pero gracias a Dios tenemos electricidad en este momento y si usted ve que se congela la pantalla, espere unos minutitos que pronto vamos a retomar con la ayuda de Dios. Bien, después de decir eso, vamos entonces a orar y de inmediato nos vamos a nuestro texto bíblico con el cual vamos a comenzar. Oramos. Nuestro Padre, Santo y bendito Señor, queremos por favor pedirte que vengas, que nos ayudes, que nos des tu espíritu mientras contemplamos tu palabra, que tu palabra sea viva en nosotros y produzca vida, Señor, que tu palabra nos resucite de la muerte en los pecados y delitos a una vida nueva, unida por la fe en Cristo y así, Señor, depender de ti. Por favor, Padre, que tu Espíritu nos ayude a interpretar tu palabra correctamente y que tu palabra sea vista preciosa por cada uno de nosotros y así nos transforme. Te lo pedimos, Santísimo Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis amigos. Vamos en esta hora a proyectar la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo número 26 y comenzamos en el versículo 26. Mateo 26, 26. ¿Ok? La Biblia dice lo siguiente. Vamos a leerla. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bien, según lo que nosotros leemos aquí, Jesucristo denomina su sangre como la sangre del nuevo pacto. Otras versiones dicen solamente la palabra pacto, es decir, sangre del pacto. Sea como fuere, en caso de que dijere nuevo pacto o en caso de que dijere solamente la palabra pacto, una cosa es verdad. Jesucristo se refirió a su sangre como la sangre del pacto. ¿Qué cosa tiene que ver entonces la sangre de Cristo con el pacto tal como él lo menciona allí? Ok, nosotros vamos a intentar el día de hoy estudiar y comprender un poco acerca del pacto al cual Jesús hace allí referencia. ¿Y por qué razón esto es importante? Amigos, miren esto. Según la palabra de Dios, la sangre de Cristo es el fundamento de nuestra redención. No solamente, no solamente allí en Mateo capítulo 26, sino en todos los evangelios.
La sangre de Cristo es fundamento de nuestra redención. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangres no hay ¿qué cosa? Remisión de pecados. La sangre, por tanto, de Cristo es el fundamento de nuestra redención. Y no solamente eso, la sangre de Cristo, como la de nuestro sumo sacerdote, asperjada eficazmente sobre el pueblo de Dios, es la vida de la iglesia. Se nos dice en Testimonios para los Ministros, página 92. La sangre de Cristo asperjada, que eficazmente limpia de todo pecado, es la vida de la iglesia. De manera que nosotros, si queremos entender esa función de la sangre, si queremos entender lo que significa la salvación y la redención, que está fundamentada en la sangre de Cristo, pues nosotros tenemos que entender lo que la Biblia nos enseña acerca de ese pacto, porque Cristo llamó su sangre la sangre del pacto o la sangre del nuevo pacto. Esa sangre, entonces, nos lleva a profundizar sobre lo que la Biblia enseña acerca del pacto. ¿Y por qué? Porque ese pacto es la forma en la cual Dios escogió enseñarnos sobre la salvación. Cuando Dios quiso enseñarnos la salvación en Cristo Jesús, haciendo la conexión entre lo que Cristo hizo, realizó y hasta el día de hoy hace y realiza con el Antiguo Testamento, en otras palabras, cuando Dios quiso conectar lo que Cristo hace y realizó con el Antiguo Testamento, Dios encontró la mejor conexión a través de el tema del pacto. Si usted quiere saber lo que Jesucristo es para nosotros en conexión con el Antiguo Testamento, lo encontramos en el tema del pacto. Eso es lo que Dios nos mostró y nos enseñó para que como un hilo de oro se conectasen los dos testamentos, tanto el antiguo como el nuevo. Todos estos libros, toda esta historia de la salvación, toda la revelación de Dios en el tema de la salvación hacia nosotros ocurre en lo que la Biblia llama el pacto. ¿Qué cosa es este pacto y cómo funciona? Muy bien. Para nosotros comprender este tema, nosotros hacemos bien en ir a un pasaje de la Biblia que es el pasaje en donde este tema del pacto podría ser o podría conseguirse resumido en términos perfectos. Es un resumen perfecto del tema del pacto, es un resumen que nos muestra de qué se trató este pacto, cuál es su función y cómo se ejecuta a lo largo de las Escrituras, y es el capítulo número 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Ok? Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 3. ¿Ok? ¿Y dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar el día de hoy en el versículo 6. ¿Por qué razón vamos a comenzar en el versículo 6? Ok, miren por qué. Porque en el versículo 6 de Gálatas, capítulo 3, así como lo fue en su momento en Romanos, capítulo 4 y versículos 1 al 3, en ambos pasajes, ¿ok? Tanto en Gálatas 3:6 como en Romanos 4, versículos 1 al 3, en estos dos pasajes, cuando el apóstol Pablo se dedica a discutir el tema de la justificación por la fe y a explicarnos cómo se ejecuta y cómo se lleva a cabo esta enseñanza de la justificación en nosotros, cuando él habla sobre este tema, los dos pasajes, tanto Romanos como Gálatas, comienzan a fundamentar la enseñanza en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el apóstol Pablo no fue un inventor del tema de la justificación por la fe. No, no. Él toma la enseñanza de la justificación por la fe de las Escrituras y él la extrae del Antiguo Testamento, y en ambos lugares donde él discute la enseñanza de la justificación por la fe,
la cita del Antiguo Testamento siempre es Génesis 15, versículo 6. Siempre es la misma. Siempre es la misma cita, tanto en Romanos como en Gálatas. El fundamento del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo utiliza para hablar del tema de la justificación es Génesis capítulo 15, versículo número 6. Ahora, vamos a mirar allí qué es lo que esto significa. Gálatas capítulo 3, versículo número 6. Dice él así. Voy a proyectar la Biblia para ustedes. Voy a ir a Gálatas. Regálenme un segundo para posicionarme allí en Gálatas 3:6. Ok, aquí estamos. Estamos entonces en Gálatas capítulo 3 y el versículo número 6. Ok, mire lo que dice. Dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ok? Esta cita entonces de Gálatas capítulo 3, versículo número 6, ¿de dónde proviene? Proviene de Génesis capítulo 15 y el versículo número 6. ¿Qué fue lo que sucedió allí en Génesis 15 y el versículo número 6, cuando la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Qué es lo que fue lo que sucedió allí en ese lugar? Mira lo que sucedió. Según Gálatas 3:6, allí en Génesis 15, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham creyó en Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios le contó por justicia. ¿Ok? Le fue contado por justicia. Eso es lo que dice la cita de Génesis 15, versículo número 6. Ahora, cuando el apóstol Pablo interpreta esto, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando el apóstol Pablo interpreta esto, ¿qué es lo que sucedió en palabras del apóstol Pablo, que son palabras guiadas por el Espíritu Santo? Mira lo que sucedió. Vamos a ir a Romanos, capítulo número 4 y el versículo número 2 y 3. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y ahora mira esto, escucha esto. Versículo número 2 dice, porque si Abraham fue, ¿qué cosa? Porque si Abraham fue justificado, mira, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y ahora dice, porque ¿qué dice la escritura? En otras palabras, la escritura se va a citar para enseñarnos cómo fue justificado Abraham. Entonces, la escritura va a ser citada para enseñarnos cómo fue justificado Abraham. Y cuando la escritura se cita para enseñarnos cómo fue justificado Abraham, la cita que se cita es esta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la pregunta clara es, cuando el texto dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿qué es lo que el apóstol Pablo, ayudado por el Espíritu Santo, interpreta que aconteció en el momento en que le fue contado por justicia? ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que Abraham fue justificado. ¿Ok? Entonces, según la palabra de Dios, en Gálatas capítulo número 3, versículo 6, y comparando este texto con Romanos 4, versículos 2 y 3, el día que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ese día lo que sucedió fue que Abraham fue justificado. Eso fue lo que sucedió. Abraham fue justificado. Bien, la pregunta es, según Gálatas, ¿cuál era el propósito que Dios tenía al obrar ese día la justificación en Abraham? Según Gálatas, ¿cuál era el propósito que Dios tenía al justificar por la fe a Abraham? Ya sabemos entonces que el día que le fue contado por justicia, ese día Abraham fue, ¿qué cosa? Fue justificado. Ya lo sabemos. Ok. ¿Cuál era el propósito de Dios al justificar así a Abraham ese día? Vamos a ver cuál era el propósito de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo número 6 en adelante.
¿Ok? Regresamos a Gálatas. Y vamos a ver cuál fue el propósito que Dios tenía al justificar así a Abraham. Mira el propósito. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Conclusión, sinónimo, Abraham creyó a Dios y fue justificado. Bien, eso está claro. Seguimos entonces. Vamos a ver cuál fue el propósito de justificar así a Abraham. Versículo 7 y versículo 8. Escucha esto. Sabed, por tanto, que los que son de fe, en otras palabras, los que son de fe, quiere decir que son las personas que creen como creyó Abraham. ¿Se dan cuenta? Es decir, los que son de fe son las personas que creen en Dios como Abraham creyó. Y eso no está solamente aquí enseñado, sino que se enseña también en Romanos capítulo número 4 a partir del versículo número 20. Es decir, los que son de fe son los que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Bien, entonces, los que son de fe, que creen en Dios como creyó Abraham, estos son hijos de Abraham. En otras palabras, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los hijos de Abraham son los que creen como Abraham creyó. Muy bien. ¿Qué sucede entonces cuando hay personas en la tierra que creen como Abraham creyó? ¿Qué sucede? Mira lo que sucede. Versículo número 8 y versículo número 9. Aquí está el propósito por el cual Dios justificó a Abraham aquel día en que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mira el propósito de Dios. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a analizar detenidamente este texto. Ok, el texto dice que la escritura previó. ¿Qué cosa previó la escritura? La escritura previó que de la misma manera como Abraham fue justificado aquí cuando creyó y le fue contado por justicia, ¿ok? La escritura previó que de esta misma forma en que Abraham fue justificado, Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La palabra gentiles es la palabra griega ethne, que quiere decir naciones, etnias, familias de la tierra, pueblos de la tierra. En otras palabras, esto podemos leerlo de esta manera. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a las naciones. Oh, entonces mira lo que sucedió. El día que Dios justificó a Abraham por la fe, lo que Dios estaba haciendo era previendo la manera en la cual las naciones del mundo serían justificadas. En otras palabras, la justificación que Dios hizo con Abraham es la forma, es el paradigma, es la mente de Dios que teniendo previo conocimiento se está anticipando a la forma en la cual las naciones del mundo van a ser justificadas. Y como las naciones del mundo van a ser justificadas por la fe, entonces Dios justificó a Abraham por la fe para enseñarnos cómo serían las naciones justificadas de la misma forma en que fue Abraham. En otras palabras, entender cómo Abraham fue justificado es entender cómo yo, que soy parte de las naciones del mundo, soy justificado también por la fe. La justificación que ocurrió en Abraham entonces no es solamente el ejemplo de cómo yo soy justificado. Dios justificó a Abraham para que las naciones del mundo pudiesen más adelante ser justificadas. ¿Ok? En otras palabras, Abraham es el comienzo del plan de Dios de esta justificación. Él es el comienzo de este plan de justificar a las naciones por la fe en Dios. Ok,
¿Y qué entonces fue lo que Dios hizo con Abraham? Mira lo que Dios hizo el día que lo justificó. Mira lo que hizo. Dice la Biblia, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Esa no es la mejor traducción. La mejor traducción del versículo es que el día que Dios justificó a Abraham, ese día, lo que Dios hizo fue evangelizar de antemano. Dios evangelizó de antemano a Abraham. ¿Ok? Porque el verbo griego es proevangelizo, que significa literalmente evangelizar antes. Es decir, Dios evangelizó de antemano a Abraham. Lo que sucedió entonces con Abraham en Génesis 15 era Dios evangelizándolo de antemano. ¿De antemano a qué? ¿De antemano para qué? De antemano a cómo las naciones van a ser justificadas. Entonces, Dios en Génesis 15 estaba evangelizando de antemano a Abraham, su siervo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo evangelizó? Mira, nosotros no necesitamos especular. Nosotros no necesitamos imaginarnos cómo Abraham fue evangelizado. No, no necesitamos imaginarnos, a ver, ¿será que Dios llegó y abrió, por ejemplo, un portal en el cielo y le dijo a Abraham, mira esto, mira, te voy a mostrar lo que va a suceder? No, 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 nosotros no necesitamos especular acerca de qué fue lo que Dios le dijo o no le dijo a Abraham. Aquí la Biblia nos lo dice, en otras palabras. Mira cómo está escrita la Biblia. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, es decir, evangelizó de antemano a Abraham diciendo, en otras palabras, lo que viene después de estos dos puntos, lo que viene después de estos dos puntos, ¿qué cosa es? Lo que viene después de estos dos puntos, esto que está resaltado en su pantalla, en ti serán benditas todas las naciones, eso que está resaltado, según el texto bíblico que estamos leyendo, es Dios evangelizando de antemano a Abraham. ¿Cómo Dios evangelizó de antemano a Abraham? Mira cómo lo evangelizó. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, el día en que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, ese día Dios lo estaba, ¿qué? Lo estaba evangelizando. Eso es lo que dice el texto bíblico. Dios está evangelizando a Abraham cuando le dice, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Lo está evangelizando, le está dando el evangelio de antemano. Muy bien. ¿Y para qué? ¿Cuál es el resultado? Mira para qué. Fíjate el evangelio. El evangelio a Abraham fue, en ti serán benditas todas las naciones. Repito, ¿cómo fue el evangelio de Dios predicado para Abraham? Mira el evangelio. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Y cuál es el resultado de ese evangelio? Mira el resultado de ese evangelio. Versículo 9. De modo que los que creen en Dios como Abraham creyó, los que confían en Dios como Abraham confió, los que experimentan fe en Dios como Abraham experimentó, los que son de la fe, ¿son qué cosa? Bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué son bendecidos con el creyente Abraham los que creen en Dios? ¿Por qué son bendecidos con el creyente Abraham los que son de la fe? ¿Por qué? Porque el evangelio consiste en una bendición que Dios le prometió a Abraham. ¿Se dan cuenta? En ti serán benditas todas las naciones. El evangelio que Dios le predicó a Abraham consiste en una bendición con la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese fue el evangelio que Dios le dio a Abraham. Le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Para qué? Para que los que creen, los que son de la fe, reciban ¿qué cosa? Reciban esa bendición. Para que los que creen en Dios como Abraham sean bendecidos. Para que aquel que cree reciba la bendición. ¿Qué bendición? La bendición que Dios le prometió a Abraham. ¿Ok? Y ahora vamos a ver si eso es correcto. Vamos a ver si esa interpretación que nosotros estamos dándole a este asunto es correcta. Vamos a leer entonces desde el versículo número 10.
¿Ok? Miren que no nos hemos saltado nada. Hemos ido versículo por versículo, desde el versículo 6 hasta el 10. Ahora el versículo 10 nos va a decir, a ver, ok, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. A ver, ¿en qué consistirá esta dependencia de las obras de la ley? ¿Depender de la ley para qué? ¿Depender de las obras de la ley para qué? Ok, no sabemos todavía. Pero el versículo dice que los que hacen eso, los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Ok? Ahora vamos a ver para qué. ¿Depender de qué? ¿Depender de la ley para qué? A ver, ¿por qué alguna persona dependería de la ley? ¿Por qué alguna persona haría el intento de depender de la ley? ¿Para obtener qué? Ok, no lo sabemos todavía, pero el texto dice que aquellas personas que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Vamos a ver, sigue diciendo. Pues está escrito. Entonces, esto que está escrito es la prueba de que las personas que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuál es la prueba? La prueba es que la ley de la que dependen estas personas, la ley dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, para resumir, maldito todo el que no guarda todo lo que la ley dice. Maldito todo el que en algún punto se extravió de la ley, se apartó de la ley. Entonces, ¿en qué consiste la maldición? La maldición no está en la ley. La maldición está en que la ley contiene una maldición para aquellos que se apartan de ella, para aquellos que no permanecen en todas las cosas de la ley contiene una maldición. La maldición de la ley consiste en que cuando la persona se aparta de ella y no permanece en todas las cosas escritas en la ley, entonces tiene maldición. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es lo que está implícito aquí? ¿Qué es lo que está implícito? Ok, mira lo que está implícito. Si la ley contiene una maldición para todos aquellos que no permanecen en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas, entonces, ¿cuál es la condición de las naciones? ¿Cuál es la condición de estas naciones? Todas las naciones. ¿Cuál es la condición de estos gentiles que traduce naciones? ¿Cuál es la condición de este mundo, de estas naciones a las cuales Dios quiere bendecir? ¿Cuál es la condición? La condición de estas naciones es que están bajo maldición. Todas estas naciones están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición las naciones? Según este texto, ¿por qué estarían bajo maldición? Estarían bajo maldición las naciones porque no han permanecido en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y ahora yo voy a hacer una pausa aquí en el texto y voy a hacerles una pregunta. ¿Ok? Usted no tiene que responderla. A pesar de que sea una pregunta personal para usted y para mí, usted no tiene que responderla, solamente meditar en ella. ¿Será que usted y yo en algún momento de nuestras vidas nos hemos apartado de todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas? En este caso, para no hacerlas. Sí. En algún punto de mi vida, en algún punto de la vida suya, tanto usted como yo hemos vivido fuera de la ley y no permanecimos en ella. En otras palabras, en algún punto de nuestra vida, nosotros vivimos no permaneciendo en la ley, sino apartados de ella. Y nuestro obrar, nuestra acción, nuestra vida, nuestras acciones fueron fuera de la ley. Quiere decir que si en algún punto de mi vida yo viví fuera de las cosas que la ley escribe para hacerlas y yo me aparté de esas cosas y viví fuera de la ley, quiere decir que yo en ese momento entré en esa posición que el texto dice bajo maldición. Es decir, quiere decir que yo por mí mismo, por causa de mis obras, por causa de mi vida, por causa de mis decisiones, yo llegué a estar bajo maldición, porque la ley dice que es maldito
todo aquel que no permaneciere en todas las cosas de la ley. Quiere decir que en algún momento de mi vida yo llegué a estar bajo maldición. ¿Ok? Y ese estatus bajo maldición no es un estatus solo personal mío. No es un estatus en el que yo, Manuel Ospino, en algún momento estuve. Es un estatus, según el texto de Gálatas capítulo 3, en el cual todas las naciones del mundo se encontraron. Porque no existe hombre que haya vivido durante toda su vida en todas las cosas de la ley para hacerlas como está estipulado en la ley. No hay, no hay. Entonces, si no hay un hombre, aparte de Jesucristo, que haya vivido sometido a todas las cosas de la ley para hacerlas y que permaneció durante toda su vida en todas las obras de la ley para hacerlas, entonces, si no hay, quiere decir que estar bajo maldición es un problema no de un solo hombre, sino de todas las naciones del mundo. ¿Ok? Ese es lo que está diciendo aquí el texto bíblico. Ahora vamos a continuar la lectura del texto. Mira lo que dice aquí. Dice ahora el versículo número 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Vamos a entender este versículo en relación con el anterior. ¿Ok? Vamos a entender este versículo en relación con el anterior. Este versículo nos enseña que el propósito de la ley no es vivificar. El propósito de la ley no es justificar. El propósito de la ley no es que el hombre se justifique para con Dios. No es. Porque la misma ley dice, el justo por la fe vivirá. Usted dirá, ¿y en qué parte de la ley dice el justo por la fe vivirá? Bueno, aquí vemos que el apóstol Pablo tiene un concepto de ley que incluye no solamente los 5 primeros libros de la Biblia, no solamente incluye los 10 mandamientos, sino que este concepto de ley involucra también los libros del Antiguo Testamento, como el libro del profeta Habacuc, capítulo número 2, donde se encuentra esta cita, el justo por la fe vivirá. Entonces, según el apóstol Pablo, la ley no tiene el propósito de justificarnos para con Dios, porque la misma ley dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, es evidente que lo que trae vida, lo que vivifica, no es la ley, sino la fe. Hay algo más que nos vivifica y no es la ley. La ley no es lo que nos justifica, ni es lo que nos vivifica, porque la ley dice, el justo por la fe vivirá. Ok, y ahora dice, y la ley no es de fe. Fíjense, la ley de Dios no funciona, dice aquí, la ley de Dios no es de fe. ¿Qué quiere decir que la ley no es de fe? Quiere decir lo siguiente, fíjate, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Escucha esto. Aquí nosotros entendemos por qué razón puede haber personas que dependan de las obras de la ley. A ver, ¿por qué una persona querría depender de las obras de la ley? Por pensar que dependiendo de las obras de la ley se encuentre ¿qué cosa? Se encuentre la vida. Porque la ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿por qué una persona querría depender de las obras de la ley? Porque piensa que haciendo las obras de la ley vivirá por ellas. Entonces, el apóstol Pablo dice que la ley no propone la vida como fruto de la fe. No, la ley propone la vida como, ¿como fruto de qué? La ley propone la vida como fruto de vivir por ellas. ¿Por quiénes son ellas? Las cosas de la ley. ¿Ve? El que hiciere estas cosas que están escritas en la ley, vivirá por ellas. Entonces, según el apóstol Pablo, la ley no propone la vida como un fruto de la fe. No, según el apóstol Pablo, la ley propone la vida para quien haga las cosas que están escritas en ella. ¿Ok?
Según el apóstol Pablo, la ley propone la vida como un fruto o consecuencia de vivir haciendo las cosas que dice la ley. La ley no propone la vida como resultado de la fe. La ley propone la vida como resultado de vivir haciendo las cosas escritas en la ley. Por eso es que hay gente que podría depender de las obras de la ley. ¿Por qué? Porque piensan que haciendo las obras de la ley encontrarán ¿qué cosa? La vida. Pero para sorpresa, para toda aquella persona que piense encontrar la vida en la ley, el apóstol Pablo dice que esas personas que piensan encontrar la vida haciendo las cosas de la ley, la verdad es que se encuentran bajo maldición. ¿Por qué? Porque en algún punto de sus vidas ya se apartaron de todas las cosas escritas en el libro de la ley. En otras palabras, no vivieron en completa conformidad con la ley, por tanto no pueden pensar obtener vida por hacer las cosas de la ley, porque ya habiendo apartadose de ellas, en vez de hallar vida, en realidad se encuentran bajo maldición. ¿Ok? Es como decir lo siguiente. Vamos a explicar esto con palabras sencillas. La ley dice, obedece y vivirás. Eso es lo que dice la ley. Literalmente, obedece y vivirás. Pero al mismo tiempo, la ley dice, el que no obedezca está bajo maldición. Entonces, mira qué interesante. La ley dice, obedece y vivirás. Y al mismo tiempo dice, el que no permanezca en todas estas cosas está bajo maldición. Entonces, cuando yo intento alcanzar la vida por medio de la obediencia, me doy cuenta que ya he desobedecido y por tanto, en vez de alcanzar la vida, me doy cuenta que estoy bajo maldición. ¿Ves? Ese es el propósito de la ley según Gálatas capítulo número 3. Ahora, mira lo que ocurre con esa maldición. ¿Quién incurrió en esa maldición? Todas las naciones del mundo. Según la Biblia, todas las naciones del mundo incurrieron en esa maldición. Ahora vamos a ver entonces qué ocurre con esa maldición en la cual todas las naciones incurrieron al no permanecer en todas las cosas escritas en la ley. Vamos a ver qué ocurrió con esa maldición. Mira lo que ocurre. Versículo número 13. Mira lo que ocurre. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo nos redimió? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. A ver, ¿qué quiere decir maldito todo el que es colgado en un madero? Quiere decir que Jesucristo, cuando fue colgado en un madero, se estaba haciendo ¿qué cosa? Maldición. Cristo asumió la maldición. Pregunto, ¿qué maldición asumió Cristo? La maldición de la ley. Cristo asumió la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La desobediencia de la ley. Porque la ley dice, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley. Quiere decir que la maldición de la ley es la desobediencia a la ley. La ley contiene una maldición para todo aquel que no la obedezca. Por tanto, cuando Cristo fue al madero, Cristo estaba asumiendo la maldición de desobedecer la ley. Cristo se hizo maldición para asumir esa maldición. ¿Para qué, mis amigos? ¿Para qué Cristo se hizo maldición en la cruz? Bueno, Romanos capítulo número 8 nos lo dice. Vamos a ir allá. Romanos capítulo número 8, versículo número 4. Mira lo que dice la palabra. Versículo número 3 y 4. Mira lo que dice la palabra. ¿Cómo fue que Cristo, asumiendo la maldición de la ley en su muerte de cruz, para qué la asumió? ¿Qué fue lo que Dios hizo con esa maldición? En Cristo, en el madero, en su muerte de cruz. ¿Qué hizo Dios con esa maldición? Mira, Romanos 8, versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué cosa será imposible para la ley? El versículo 4 nos lo dice. Lo que era imposible para la ley era para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto de que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, esto era para la ley imposible.
Para la ley de Dios era imposible cumplir su justicia en nosotros. En otras palabras, la ley por sí sola no podía cumplir su justicia en nosotros. Lo que es lo mismo, la ley por sí sola no podía ser cumplida. No podía ser cumplida la ley en nosotros. ¿Por qué? Mira, porque era imposible. Ni siquiera era que, bueno, quizá algunos sí, algunos no. No, no, no. Era imposible para la ley cumplir su justicia en nosotros. ¿Por qué razón era imposible para la ley cumplir su justicia en nosotros? Mira, ¿por qué? Por cuanto era débil por la carne. ¿Te das cuenta? Siendo débil, nosotros, siendo débiles en la carne, siendo la carne como es, oponiéndose a Dios, teniendo designios que son enemigos y contrarios a Dios, siendo la carne como es, para la ley le era imposible cumplir su justicia en nosotros. ¿Por qué? Porque la ley no podía reformar la carne débil. La ley no tenía forma, ni fuerza, ni vida para reformar la carne. La ley no podía sujetar la carne. La carne, mientras sea carne, se opone a la ley de Dios. La ley no podía reformar la carne. La ley no podía controlar la carne. La ley no podía cumplir su justicia en nosotros por ser débil por la carne. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Mira lo que Dios hace. Recuerda que Gálatas 3 nos está diciendo que Cristo asume la maldición de la desobediencia de la ley. La maldición la asume en el madero porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo en la cruz está asumiendo la maldición de ¿quién? La maldición en la que incurrió el mundo entero. En Cristo, la maldición del mundo entero está siendo asumida. ¿Y por qué Cristo está haciéndose maldición por el mundo entero en la cruz? ¿Por qué? Mira, ¿para qué? Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Mira, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, fíjate, aquí está la clave, Dios en Cristo que asumió semejanza de carne de pecado y por causa del pecado o a causa del mismo, mira lo que Dios hace. Dios condenó al pecado en la carne. ¿Qué cosa es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué cosa es pecar? Apartarse de la ley. ¿Qué cosa es la maldición de la ley? La maldición de la ley es el pecado, porque la maldición de la ley es para todo aquel que no viviere o no permaneciere en todas las cosas de la ley. Quiere decir que apartarse de la ley, que es igual a pecado, es la maldición de la ley. La maldición de la ley es el pecado, la maldición de la ley es la desobediencia. Lo que está sucediendo en la cruz es que Cristo en el Calvario está asumiendo la maldición. ¿Para qué? Para que Dios condene esa maldición, para que Dios condene ese pecado, para que Dios descienda y haga justicia sobre esa maldición y sobre ese pecado y consuma ese pecado. ¿En quién? En la carne del Hijo. Condenó el pecado en la carne. En la carne del Hijo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Dios está condenando el pecado, es decir, está condenando la maldición de la ley que reposaba sobre todas las naciones del mundo. Y ahora fíjate, ¿para qué? Vamos a devolvernos a Gálatas. ¿Para qué? Mira, esto no es un invento mío. El versículo 14 dice, ¿para qué? Gálatas capítulo 3, versículo número 14. Fíjate, ¿para qué? A ver, ¿para qué en la cruz Dios condenó la maldición, condenó el pecado? ¿Para qué Cristo se hizo maldición por el mundo entero? ¿Para qué? Ah, mira, ¿para qué? Para que en Cristo Jesús, aquí está el Evangelio, amigos, mire el Evangelio, para que en Cristo Jesús, fíjate, en Cristo, así como en Cristo la maldición fue condenada, así como en Cristo el pecado fue condenado, así como en la persona de Cristo
Dios hizo justicia castigando, condenando el pecado en el cuerpo de Cristo, así también en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a las naciones. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de qué? Del Espíritu. Oh, mira qué cosa maravillosa. Quiere decir, mis amigos, quiere decir que de la misma forma, de la misma forma en que la maldición de la ley alcanzó a todo el mundo, de la misma forma en la que todo el mundo se apartó de la ley, en Cristo Jesús, todo el mundo, cuando cree, puede recibir ¿qué cosa? Puede recibir la bendición que Dios le prometió a Abraham. Recuerda, Dios se la prometió a Abraham, pero esa bendición no era solo para Abraham, esa bendición era para el mundo, porque el Evangelio decía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que en Cristo, todo aquel que cree con la fe de Abraham recibe la bendición que Dios le prometió a Abraham para alcanzar el mundo. Mis amigos, esto es demasiado importante. Lo que Cristo hizo, según Gálatas capítulo 3, versículos 10 al versículo 14, lo que Cristo hizo en la cruz fue hacer posible que la bendición prometida a Abraham alcanzase ¿a quién? Al mundo entero. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo en la cruz hizo posible que la bendición de Abraham alcance el mundo entero. ¿Y cómo lo hizo? Haciéndose maldición. La maldición que recaía sobre el mundo entero por alejarse de la ley de Dios, esa maldición fue condenada en Cristo Jesús, para que habiendo sido condenada esa bendición, esa maldición, perdón, los que crean en Cristo sean bendecidos con el creyente Abraham, reciban la bendición que Dios le prometió a Abraham. Ahora escucha. Y esa bendición que Dios le prometió a Abraham y para la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, esa bendición, ¿cómo se le llama en las Escrituras? ¿Cómo se le llama en las Escrituras a esa promesa con la que Dios prometió bendecir al mundo entero con Abraham? ¿Cómo se le llama a esa bendición? ¿Cómo se le llama a esa promesa que Dios prometió bendecir al mundo entero cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra? ¿Cómo se le llama a esa bendición? Escucha cómo se le llama. Escucha esto. Esa bendición por primera vez ocurre, o esa promesa de bendición por primera vez ocurre en Génesis capítulo 12. ¿Ok? Y vamos a observarla. En Génesis capítulo número 12 vamos a observar esa bendición. Esa bendición con la que Dios bendijo, que se encuentra aquí, mira, en Gálatas capítulo número 3, versículo 8, escucha, en ti serán benditas todas las naciones. Esta bendición se encuentra por primera vez en Génesis capítulo número 12. Es la promesa inicial, la promesa de bendecir al mundo en Abraham. ¿Dónde se encuentra esa promesa inicialmente? Mírala. Se encuentra en Génesis capítulo número 12. Míralo dónde está. Aquí está. Génesis 12, versículo número 3. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice la Biblia. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está la bendición. Aquí está la promesa. Ahora fíjate, esta misma promesa, escucha bien lo que voy a decirte aquí. Esta misma promesa, cuando se les repite a Abraham en el mismo capítulo, en Génesis 12, versículo número 7, escucha,
Cuando Abraham llega a la tierra y se da cuenta que el cananeo está en la tierra, esa bendición de aquí, del versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, esta bendición, cuando se repite en el versículo número 7, mira cómo se repite. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, mira cómo se repite la bendición, a tu simiente, a tu descendencia daré esta tierra. Mira por favor cómo se repite la bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se repite en Génesis 12:7 como a tu simiente, a tu descendencia daré esta tierra. Esta misma promesa, esta misma bendición, vuelve a repetirse en Génesis capítulo número 15. Míralo. Génesis capítulo número 15 y el versículo número 18. Mira lo que dice. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, mira el pacto, ¿qué está haciendo Dios? Jehová está haciendo ¿qué cosa? Un pacto con Abraham, diciendo, escucha esto, quiere decir que después de estos dos puntos, diciendo, después de estos dos puntos, ¿qué cosa vas a leer? Después de estos dos puntos, vas a leer aquí a Dios a hacer un pacto con Abraham. Vamos a leer a Dios haciendo un pacto con Abraham. Vamos a leerlo. Mira el pacto que Dios está haciendo. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Te das cuenta? Es exactamente la misma promesa de Génesis 12. A tu descendencia daré esta tierra. Este es el pacto. Dios está pactando. ¿Y qué es lo que está pactando? Dios está pactando al decir, a tu descendencia daré esta tierra. Pero esta promesa vuelve a repetirse en Génesis 22. Míralo. Génesis capítulo número 22. Vamos a leerlo. Aquí está. Versículo número 18. Mira lo que dice. Génesis capítulo 22, versículo número 18. Pero vamos a leer desde el versículo 16. Fíjate lo que Dios está diciendo aquí en Génesis 22, 16. Mira, y dijo Dios, escucha, mira lo que va a decir Dios. Por mí mismo he jurado. Fíjate, en Génesis 15 dice, versículo 18, que Dios hizo pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Aquí en Génesis 22, Dios está jurando. Fíjate que son cosas sinónimas. Dios está haciendo pacto en Génesis 15 y aquí Dios está jurando. ¿Y qué es lo que jura? Mira qué es lo que Dios jura. Escucha. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, mira por favor el juramento. El juramento. De cierto te bendeciré. Este es el juramento de Dios. Te voy a bendecir, fíjate, te voy a bendecir. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Escucha esto. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mira la bendición que Dios está jurando. Está jurando que su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y ahora mira cómo se formula aquí el juramento. Mira el pacto aquí. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mira el juramento, mira el pacto. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ok, ahora vamos otra vez a Gálatas. Gálatas capítulo número 3, versículo número 14. Estamos hablando aquí de lo que Cristo hizo por todos, de lo que Cristo hizo al asumir la maldición sobre sí mismo, sobre su cuerpo en el madero. ¿Para qué hizo eso? Cristo hizo para que la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a las naciones del mundo, a fin de que por la fe recibiésemos qué cosa? La promesa del Espíritu. Ok, ahora el apóstol Pablo nos va a dar una ilustración para enseñarnos y sintetizar todo lo que nos ha dicho. ¿Ok? Vamos a mirar cómo él lo sintetiza. Atención. Hermanos,
hablo en términos humanos, dos puntos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Hablo en términos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, les voy a dar una ilustración. Hermanos, les voy a dar un ejemplo. Hermanos, les voy a poner una ilustración del mundo. Hermanos, les voy a hablar con una ilustración tomada del mundo secular. Les voy a dar un ejemplo. Mira, mira el ejemplo, mira la ilustración. Escucha, hablo en términos humanos, dos puntos. Mira de qué habla aquí. ¿De qué habla? Un pacto. A ver, ¿por qué se utiliza la ilustración de un pacto cuando se está hablando de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham? ¿Por qué utiliza un pacto? ¿Por qué Cristo cuando va a la cruz del Calvario y cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham, por qué la Biblia, para dar el ejemplo de lo que eso significa, nos habla de un pacto? ¿Por qué? Porque precisamente Jesucristo fue a la cruz para cumplir ¿qué cosa? La promesa de la bendición al mundo dada a Abraham. Esa promesa, ¿por qué se habla en el versículo 15 como un pacto? ¿Por qué de esa promesa se habla en el versículo 15 como de un pacto? ¿Por qué se habla así? Porque la promesa de bendecir al mundo en la simiente de Abraham, ¿qué cosa es? Es un pacto. ¿Y cómo lo sabemos? Mira cómo lo sabemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, versículo 25. Mira esto. Mira por favor la promesa. Mira por favor de lo que habla la Biblia cuando habla de la promesa o habla del pacto. Mira, Hechos capítulo 3 versículo 25. Por favor, detente con toda tu atención en este versículo. Mira lo que dice. Vosotros sois los hijos de los profetas, escucha, y del pacto. Mira qué interesante. Vosotros sois los hijos de los profetas y ¿de qué? Y del pacto. En otras palabras, el pueblo de Israel es hijo del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, quiere decir que ser hijo del pacto es ser hijo de eso que Dios le dijo a Abraham. A ver, ¿qué le dijo Dios a Abraham cuando hizo pacto con él? Porque dice, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. A ver, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando hizo pacto con él? Mira lo que él le dijo. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que esta promesa, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué cosa es esa promesa? ¿Esa promesa qué es? Es el pacto. ¿Qué pacto es ese? El pacto que Dios hizo, el pacto que Dios hizo cuando le prometió a Abraham diciendo que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué cosa es esa promesa? Esa promesa es un pacto. Y ahora vamos a ver cómo Dios cumple ese pacto. Escucha esto. ¿Cómo Dios cumple ese pacto? Gálatas capítulo 3, versículo número 15. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo habla de un pacto cuando quiere ilustrar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Porque precisamente cuando Cristo muere para cumplir la promesa de Dios hecha a Abraham de bendecir al mundo en su simiente, Dios estaba haciendo un pacto. Cuando Dios promete, Dios está pactando. Cuando Dios da una promesa, Dios está haciendo pacto. Un pacto es igual a una promesa divina. Cuando Dios promete, Dios está dando un pacto. Cuando Dios prometió bendecir el mundo por medio de la simiente de Abraham, Dios estaba dando un pacto. Y vamos a ver cuál fue ese pacto. Mira esto. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Quiere decir que cuando Dios le dio el pacto a Abraham y fue ratificado, recuerden, se lo dio en Génesis 12, se lo volvió a repetir en Génesis 12, versículo 7, se lo volvió a repetir en Génesis capítulo 15, versículo 6 y versículo número 18. Quiere decir que Génesis 15 es el pacto ratificado. Génesis 15 significa la ratificación del pacto de Génesis 12.
¿Qué pacto? La promesa de bendecir al mundo. Ese pacto o esa promesa que se dio en Génesis 12 fue ratificada en Génesis 15 y jurada en Génesis 22. Entonces, si una promesa que se dio en Génesis 12 fue ratificada en Génesis 15 y fue jurada en Génesis 22, pregunta, ¿cuál es la implicación de eso? La implicación es que una vez ratificado, nadie qué, nadie lo invalida ni le añade. Quiere decir que esta promesa de Génesis 15, ratificando Génesis 12 y volviéndose a jurar en Génesis 22, ¿qué cosa es esa promesa? Si esa promesa nadie le invalida, si esa promesa nadie le añade, ¿en qué se transforma esa promesa? Si no puede ser invalidada ni no puede ser añadida, ¿qué promesa es esa? Esa promesa se transforma en el pacto que dura por la eternidad, porque no puede ser invalidado y no puede ser añadido. Por tanto, un pacto que se ratifica se convierte en la promesa o el pacto eterno. Por eso el pacto eterno es lo que se le prometió a Abraham. ¿En qué consiste ese pacto eterno? En que Dios bendeciría al mundo por medio de la simiente de Abraham. ¿Y quién es esa simiente? Mira quién es la simiente. Versículo 16. Escucha esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Oh, quiere decir que Dios, cuando le hizo las promesas a Abraham y a su simiente, le estaba haciendo promesas ¿a quién? Le estaba haciendo promesas a Cristo. Dios, cuando le dio la promesa a Abraham, le estaba dando la promesa también ¿a quién? A Cristo. Dios le estaba prometiendo a Cristo cuando le prometió a tu simiente daré la tierra. En otras palabras, cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, a tu simiente daré la tierra, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba diciendo, voy a dar la tierra a Cristo. Voy a dar la tierra en herencia a Cristo. Voy a convertir a Cristo en heredero de la tierra. A Cristo daré la tierra. Oh, entonces Cristo, en virtud de la promesa dada a Abraham, se transforma en el heredero del mundo. Cristo es el heredero del mundo según el pacto eterno. Según el pacto eterno, Cristo es el heredero del mundo. Cristo viene a la tierra, muere en la cruz y al ser consumada, al ser castigada, al ser condenada la maldición del mundo en Cristo, Cristo se transforma en heredero del mundo, recibe el mundo en herencia, Cristo se hace heredero del mundo para que la bendición prometida al mundo por el creyente Abraham alcance las naciones por medio de Cristo, que es el heredero del mundo. Y ahora mira lo que ocurre. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, de tal manera que el pacto eterno fue ratificado, mira, por Dios para con Cristo. Oh, mira qué interesante. El pacto eterno, por tanto, es un pacto ratificado por Dios para con Cristo. Quiere decir que el pacto eterno es un pacto establecido entre Dios el Padre y Cristo. ¿Y cuál es ese pacto? Ese es el pacto en el que Dios le promete a Cristo, ¿qué cosa? Dios le promete a Cristo la tierra para que Cristo se haga heredero de la tierra. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros los que creemos en Cristo? Cuando nosotros creemos en Cristo, que es el heredero de la tierra, nosotros nos hacemos ¿qué cosa? Mira lo que nos hacemos. Romanos capítulo número 8 y el versículo número 17. Mira lo que dice aquí. Romanos capítulo número
8, vamos a leer desde el versículo 16 al 17. Mira esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y qué sucede cuando somos hijos de Dios? Mira lo que sucede. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Y mira lo que dice aquí. Somos herederos de Dios. ¿Y qué? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando yo entonces creo a Cristo, yo soy hecho coheredero con Cristo, que es el verdadero heredero de la tierra, por medio del pacto eterno que Dios le hizo a Cristo cuando le habló a Abraham diciendo: a tu simiente daré a la tierra. Según el apóstol Pablo, al decir a tu simiente daré la tierra, Dios estaba prometiéndole el mundo a Cristo, diciéndole a Cristo: te voy a dar la tierra. De manera que Cristo en la cruz cumplió el pacto eterno, murió haciéndose maldición por toda la tierra para poder recibir la tierra en herencia y recibir como hijos a todos aquellos que por la fe en Él se hacen coherederos de la tierra con Cristo Jesús, que es el verdadero heredero. Y ahora, ¿cómo termina esto? Esa tierra no va a estar sola. Esa tierra que Cristo heredó la va a llenar. ¿Y cómo la llena? La llena con hijos. ¿Y cómo son esos hijos? Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo número 2 lo siguiente. Vamos allá. Terminamos con Hebreos capítulo número 2. Recuerda que Dios le prometió bendición al mundo entero por medio de Abraham y por medio de Cristo, la simiente de Abraham. Ahora vamos a ver cómo es esa simiente, cómo son esos hijos. Mira esto. Versículo número 5 y 16 de Hebreos capítulo 2. Mira esto. Hebreos capítulo 2, versículo número 5 y versículo número 16. Mira lo que va a decir Hebreos 2. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. En otras palabras, el mundo venidero, la tierra nueva, no fue sujetada a los ángeles. La tierra venidera no le fue sujetada a los ángeles. ¿Le fue sujetada a quién? Le fue sujetada a Cristo, el que se hizo un poco menor que los ángeles, para cumplir las palabras del Salmo 8 y para cumplir qué cosa también. Vamos a ver, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Esta es una traducción bien confusa, porque en realidad la traducción debió haber sido: porque ciertamente no sujetó a los ángeles. ¿Qué cosa fue lo que no se sujetó a los ángeles según el versículo número 5? El mundo. El mundo venidero no se sujetó a los ángeles. ¿A quién se sujetó el mundo venidero? Según Gálatas 3 y Hebreos 2, el mundo venidero se sujetó a Cristo. Cristo es el heredero del mundo. Y ahora mira lo que dice el texto. Porque ciertamente no se sujetó a los ángeles, sino ¿a quién? Sino que se sujetó. Había que traducir aquí, porque aquí dice socorrió, pero la palabra griega epilambano, es sujetarse, aferrarse a, depender de. En otras palabras, el mundo no fue puesto en dependencia a los ángeles. El mundo no fue sometido a los ángeles. El mundo no fue sujetado a los ángeles. El mundo fue sujetado, fue sometido, fue hecho depender ¿de qué? De la descendencia de Abraham.
En otras palabras, el mundo fue sujetado a la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Cristo. Cristo es la descendencia de Abraham. Ahora mira lo que hace Cristo como descendencia de Abraham. Cristo quiere llenar esa tierra. Cristo quiere llenar ese mundo de hijos suyos para cumplir la promesa de Dios. Cristo no quiere que ese mundo que él asumió, que él heredó, se quede vacío. No, él quiere llevar hijos suyos a ese mundo. Quiere llevar hijos suyos a la tierra nueva. Quiere llevar hijos suyos al mundo venidero. Y ahora, ¿qué es lo que Cristo hace como descendencia de Abraham? Como simiente de Abraham. ¿Qué es lo que Cristo hace? Mire lo que Cristo hace. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Aquellos hijos que Cristo va a llevar a ese mundo que heredó, a sus hermanos. Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ah, mira esto. Cristo se hace semejante a sus hermanos para expiar sus pecados. ¿Y qué significa expiar sus pecados? ¿Será solamente perdonarlos? No. Por eso dice el versículo 18. Mira lo que significa. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, por eso se hace semejante a nosotros, para poder padecer siendo tentado, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado como la simiente de Abraham, Cristo se hace heredero del mundo, se hace simiente de Abraham para hacerse semejante a los hijos de Abraham, para hacerse semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para que como él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oh, Cristo se hace simiente de Abraham y el Padre le sujeta el mundo a Cristo. Cristo se hace entonces simiente de Abraham para heredar el mundo y al hacerse simiente de Abraham para recibir el mundo en herencia, Cristo se hace semejante a sus hermanos para poder ayudar a esos hermanos cuando sean tentados, a fin de que no caigan, a fin de que no se extravíen, a fin de convertirlos de su maldad, y cuando nosotros seamos tentados, Él pueda socorrernos, Él pueda ayudarnos y llenar ese mundo, el mundo que heredó, llenarlo de personas que son ayudadas por Cristo a no caer cuando sean tentados. Cristo se hizo semejante a nosotros para llevar a ese mundo venidero, para llevar a ese mundo nuevo a personas a las que Él ayuda cuando somos tentados. ¿Y para qué nos ayuda cuando somos tentados? Y ahora terminamos con la promesa nuevamente de Abraham. Hechos capítulo 3, versículo número 25 y 26. ¿Para qué nos ayuda? Porque la bendición de Abraham no solamente incluye que Cristo recibiera el mundo en herencia, sino que la bendición de Abraham incluye también que ese mundo sea bendecido. Y ahora mira cómo bendice Cristo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ok? Y ahora, ¿en qué consiste esa bendición? Miren qué consiste. Versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, ¿habiendo qué? Habiéndolo resucitado. Dios, habiendo resucitado a Cristo de los muertos, habiéndolo levantado de la tumba, habiéndolo despertado de la muerte, Dios habiendo sacado a Cristo de la tumba, ¿qué hace Dios? Mira lo que hace. Lo envió. Envió a Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué envía a Cristo? Para que nos bendiga. Dios envió a Cristo para que os bendijese. ¿Y para qué? ¿Para qué nos bendice? Cuando Cristo nos es enviado y viene a bendecirnos,
¿Qué es lo que hace Cristo cuando nos bendice? Mira lo que hace. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oh, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Quiere decir que el pacto eterno incluye no solamente que Cristo heredó el mundo y nos hace coherederos con él, no, sino que Cristo cuando recibe el mundo por herencia, lo recibe como resucitado de entre los muertos. Y como resucitado de entre los muertos, nos es enviado. Y cuando nos es enviado cual resucitado de los muertos, nos bendice. Y cuando nos da su bendición, ¿qué hace? Nos limpia, nos aleja, nos convierte de toda maldad, porque nos es enviado como un Salvador vivo, nos es enviado como un sumo sacerdote, nos es enviado como un ayudador que viene para convertirnos de toda maldad, haciéndose poderoso para ayudarnos cuando seamos tentados. Su bendición entonces consiste en que su presencia como resucitado de entre los muertos me convierte de maldad, me ayuda cuando soy tentado y entonces me ofrece un mundo nuevo, un mundo limpio, un mundo precioso, un mundo nuevo en donde yo habitaré ayudado por Cristo para no caer, ayudado por Cristo para no pecar contra Él, convertido por Cristo de mi maldad, un mundo que voy a heredar totalmente alejado de toda maldad, un mundo en donde voy a entrar por ser ayudado de toda caída y de todo pecado por Cristo, por ser apartado de toda maldad, un mundo que voy a heredar con Cristo como mi sumo sacerdote, que me ayuda, que me sostiene, que me da su brazo para no caer cuando yo soy tentado. Por eso me puede hacer heredero de ese mundo, porque en ese mundo no puede volver a entrar el pecado, no puede entrar mi rebelión, no puede entrar mi maldad. Así que para que yo habite ese mundo con Él, Él me viene a bendecir, me convierte de maldad, me sostiene para no caer, me ayuda cuando soy tentado, para que ese mundo sea poblado de hijos suyos que han sido convertidos de toda maldad, que han sido sostenidos por su poder como sumo sacerdote, que han sido bendecidos por la vida del Cristo resucitado, que vive en nosotros y nos ayuda para apartarnos de toda maldad. Esa es la gran promesa del pacto eterno. Esa es la gran promesa que Dios le hizo a Abraham, haciéndosela en realidad a Cristo. Esa es la promesa para la cual la sangre de Cristo fue derramada en la cruz. Y por esa razón, mis amigos, por esa razón, mis amigos, termino con la cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, capítulo número 32, versículo, o mejor dicho, párrafo número 1 de la página 341. Patriarcas y Profetas, página 341 y el párrafo número 1. Mira cómo se nos habla aquí. Escuchen esto. Qué cosa maravillosa. Dice, el pacto hecho con Abraham. ¿Te das cuenta? El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Este pacto, mira esto, es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente y por tanto prometió y por tanto juró
y por tanto cumplió derramando la sangre del Hijo para confirmar este pacto y lo lleva a cabo en cada uno de nosotros por la misma presencia del Cristo resucitado que nos es enviado para bendecirnos a fin de apartarnos de toda maldad. Siempre, por tanto, ha sido el propósito del pacto eterno que todo aquel que lo recibe, lo acepta por la fe, su corazón, su vida se convierta de maldad, transformándonos en hijos obedientes, santos del Rey del cielo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Ha sido un gozo compartir la palabra del Señor con ustedes en esta oportunidad. Damos gracias al Señor por este muy claro mensaje sobre el pacto eterno. Pastor Manuel, ¿será posible que nos pueda dirigir en la oración final? Vamos a orar, vamos a orar. Nuestro Padre bendito y Padre santo, Señor, es el gozo y el anhelo de nuestros corazones que esta promesa o pacto eterno que hiciste a Cristo haciéndolo heredero de la tierra, es el gozo y anhelo de nuestros corazones que se cumpla en nuestras vidas. Y con el firme propósito de heredar con Cristo esta tierra, envíes a Cristo a nuestros corazones para que nos bendiga con su presencia y nos aleje de toda maldad. Para que Cristo como sumo sacerdote nos socorra cuando somos tentados y así nos haga habitantes de ese mundo que diste a Cristo y que confirmaste con su sangre derramada. Conviértenos de toda maldad, aléjanos de ella, sosténnos cuando seamos tentados y haznos habitantes de esa bendita tierra que has de compartir con todos los hermanos e hijos de Cristo Jesús. En el nombre santo y bendito de Cristo, lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. 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 Pastor Manuel, usted ya nos ha explicado otras veces el versículo de Hebreos 13, 20, 21, que voy a leer, que por lo menos a nosotros nos ha quedado muy claro. ¿Será posible que usted pueda, en breves palabras, también explicar esto de lo que hace nuestro Señor Jesús en nosotros, cómo Él nos hace aptos para buena obra, que es Él? Lo voy a leer, Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, que hoy día nos quedó clarísimo cuál es, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Será posible que en pocas palabras usted nos pueda explicar que a veces uno que ha nacido en el adventismo, que ha estado toda la vida, no ha entendido en qué consiste realmente el pacto eterno, que es lo que Cristo puede hacer en uno, no lo que uno puede hacer? Bueno, es evidente entonces que ese pacto eterno se refiere a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que como vimos en Gálatas 3, es en realidad una promesa que Dios el Padre le hacía a Cristo su Hijo, ¿verdad? Es evidente que esa promesa es que Dios, por medio de Cristo, quiere bendecir el mundo. Y eso lo dice Hechos 3, 25 y 26. ¿Cómo es esa bendición con la que Dios quiere bendecir al mundo? Ahí lo dice. Dios habiendo levantado a su Hijo, Hechos 3:26, Dios habiendo levantado a su Hijo, ¿qué quiere decir que Dios levantó a su Hijo? Que lo resucitó de la muerte. Dios entonces, al resucitar a Cristo de entre los muertos, ¿qué fue lo que Dios hizo con Cristo? Lo envió a nosotros. ¿Y para qué lo envía? Para que Cristo venga, para que Cristo venga no a vivir afuera, para que Cristo venga a hacer su vida aquí adentro, para que Cristo venga a bendecirme con su presencia, para que Cristo venga a bendecirme con su vida.
Y cuando Cristo me bendice con su presencia, con su vida, entonces Dios estará haciendo en mí lo que es agradable delante de Él. Por eso el pacto eterno es que el Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, por esa sangre del pacto eterno, por esa sangre que confirmó el pacto y que lo validó, Cristo viene a hacer en nosotros todo lo que es agradable delante del Padre. Yo no puedo hacer cosas agradables delante de Dios por mí mismo. Yo no puedo agradar al Padre del cielo por mí mismo. Yo no puedo agradarlo a Él porque yo estoy sujeto a debilidades, deseos y pasiones que hacen que yo quiera agradarme solamente a mí mismo. Pero yo no puedo agradarlo a Él. Pero entonces Dios envió a Cristo para que me bendiga. Y esa bendición es su presencia, su comunión, su vida en mí. Así que Cristo viene, vive en mí, habita en mí. Y esa bendición, ¿qué es lo que hace? Hace que Cristo haga en mí lo que es agradable delante del Padre. Así que Cristo es entonces el que viene a hacer realidad ese propósito del pacto eterno de que yo sea hecho agradable delante del Señor, de que yo sea hecho capaz de toda obra buena. Por eso dice el libro Patriarcas y Profetas, voy a proyectarlo, Patriarcas y Profetas, en la página 340 hablando acerca de ese pacto nuevo, de ese pacto eterno, de ese pacto confirmado por Cristo, dice, mira lo que dice aquí, la ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo. Mira lo que es el pacto. Mira lo que es el pacto según este párrafo de la mensajera del Señor. Mira lo que es el pacto. ¿Qué cosa es el pacto? Mira lo que es el pacto. Sencillamente un arreglo. ¿Un arreglo para qué? Un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. ¿Qué cosa es ese pacto? Es un arreglo. ¿Para qué? Para restaurarnos y restituirnos a la armonía con la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos puestos en la condición de poder obedecer la ley de Dios. ¿Cómo somos nosotros puestos en la condición de obedecer la ley de Dios? Pues con Cristo adentro. Cristo viviendo su vida adentro nos da el poder para obedecer y por tanto ser agradables delante de Dios. Esa es la forma en la que Cristo nos bendice. Su bendición es su vida misma en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, mira, cuando el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, ¿cómo termina? Vamos a ver cómo termina. Gálatas capítulo número 6. Vamos a ver cómo termina Gálatas. Capítulo número 6. Vamos a Gálatas capítulo número 6. Mira esto. Gálatas capítulo número 6. Mira lo que dice aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya. Regálame un segundito para buscarlo que se me perdió el versículo. Regálame un minutito. Dice Gálatas capítulo, vamos a ver si es el 6. A ver, mire, es Gálatas 4, perdón. Gálatas 4, mire cómo termina. Gálatas 4, versículo número 19. Voy a compartirlo aquí con ustedes. Mira lo que dice. Mira para qué es todo ese sufrimiento que Pablo tiene con los Gálatas. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué Pablo está volviendo a sufrir dolores de parto? Porque el primer dolor de parto fue que los Gálatas creyeran en el Evangelio. Y ahora el segundo dolor de parto es que después de haber creído, se desviaron,
se desviaron hacia donde los judaizantes los estaban desviando y ahora vuelve a sufrir dolores de parto. ¿Para qué? Mira, mira, ¿cuál es el propósito? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ves? Entonces, el propósito del apóstol Pablo al ministrar a los Gálatas, como hemos estudiado Gálatas hoy, el propósito es que Cristo sea formado en ellos. Y ese es el propósito del pacto eterno. El propósito del pacto eterno es que Cristo, con su carácter, sea formado en nosotros. Esa es la única forma en nosotros ser agradables delante de Dios, que Cristo sea formado en nosotros por su propia vida, por su propia presencia. Y esa es la bendición del pacto. Dios nos da a Cristo y Cristo nos hace a su semejanza. Amén. Amén. ¿Y será que por eso, Pastor Manuel, en Gálatas 3, el mismo Pablo le dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Claro, ¿Será que claro, sí? porque en Gálatas 3 y Gálatas 2, el apóstol Pablo menciona que los gentiles, los Gálatas, habiendo recibido el Espíritu Santo, y haciendo el Espíritu Santo maravillas entre ellos, después que el Espíritu Santo los estaba transformando y hacía maravillas entre ellos, a ellos se les ocurrió hacerle caso a los judaizantes de que ahora, para continuar en el camino de Cristo, tenían que circuncidarse. Es una contradicción, porque si estando sin circuncisión, Dios les dio el Espíritu, ¿para qué se van a circuncidar si ya Dios le dio el Espíritu? Que es la prueba de que Dios los hizo hijos suyos. ¿Ves? Amén. A ver, ¿cuál Amén. es la prueba de que somos hijos de Dios? Tanto Gálatas como Romanos 8. Por ejemplo, usted lo ve en Romanos 8:14. ¿Qué dice Romanos 8:14? Literalmente dice, porque los que son, los que siguen al Espíritu, estos son los hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen el Espíritu. Entonces, un circuncidado, ¿para qué se circuncidaba? Se circuncidaba para ser hijo de Abraham y por tanto hijo de quién? De Dios. Ok, pero si el Espíritu Santo que confirma que somos hijos de Dios ya se nos impartió, ¿para qué buscar en la circuncisión lo que ya Dios nos dio por el Espíritu? De eso se trata. ¿Ves? Entonces, Amén. por esa razón, la clave siempre es que por medio del Espíritu nosotros recibamos la comunión con Cristo, quien es que hace su obra en nosotros, quien es que obedece en nosotros para que nosotros podamos obedecer la ley de Dios. Yo no tengo fuerzas para obedecer a Dios, yo no tengo forma, pero cuando Cristo viene a vivir por su espíritu en mí, Él me hace obediente haciendo en mí lo que es agradable delante del Padre. Amén. Muy claro. Muchas gracias, Pastor Israel. Eh, una consulta más, y si hay algún hermano que quiera preguntar, puede escribir por favor en el chat. Usted explicó claramente que ahora que Cristo cumplió la ley por nosotros, los hermanos evangélicos piensan que nosotros estamos eximidos de cumplir la ley porque Cristo lo hizo. Esa es una tergiversación de la justificación por la fe. Pero resulta que hoy día la nueva teología adventista está diciendo algo parecido. Dice que por la naturaleza que tenemos no podemos obedecer toda la ley, sino que casi toda la ley. Como que en Apocalipsis dijera, aquí están los que guardan casi toda la ley de Dios. ¿Será que hoy día Pablo, si estuviera vivo, nos diría adventistas insensatos? Si Pablo estuviese vivo, seguramente nos diría, como dice Romanos 8:4. Romanos 8:4 dice que Cristo fue a la cruz para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo mismo que decir que Jesucristo fue a la cruz para que el Espíritu haga posible que vivamos de tal manera que la ley se cumpla en nosotros. Por eso dice la hermana White, ¿no? Usted puede anotar esa cita. 24 de julio de 1888, Review and Herald. 24 de julio de 1888, Review and Herald. La hermana White dice, mira, tú puedes decir
tú puedes decir que crees en Cristo cuando tengas una fe inteligente de lo que Cristo hizo por ti. Cuando creas y sepas que la cruz y la muerte de Cristo en la cruz hace posible que ceses de pecar. Eso lo dice ella. Una cosa Amén. increíble. Cuando yo leí esa cita por primera vez, yo dije, Santísimo Dios, esto es tan claro y tan bendito que el que no quiera creer esto es porque está en oposición a ti. Es increíble, pero hay que oponerse a Dios para decir lo contrario. Entonces, eso es exactamente lo mismo que dice Romanos 8, 3 y 4. Jesús fue a la cruz para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjense, en nosotros. Entonces, la cruz es como si fuese el fundamento legal de que no existe ningún impedimento en el universo para que la ley de Dios se cumpla en sus criaturas. No existe, no existe. En la cruz Dios quitó todo impedimento que pudiese existir. Ah, bueno, pero es que mi carne es pecaminosa. En la cruz Dios condenó la carne pecaminosa. Bueno, pero es que yo soy débil. En la cruz Dios condenó la debilidad. Bueno, pero es que el diablo es fuerte. En la cruz el diablo fue vencido. Bueno, pero es que los demonios son terribles. En la cruz los demonios fueron expuestos públicamente. Bueno, pero es que, Amén. o sea, no hay un impedimento, no hay un impedimento. La cruz quitó todo impedimento para que el Dios de los cielos Amén. haga posible que nosotros seamos hechos en conformidad con Él. Amén. Amén. Solamente puedo decir gloria a Dios. Pastor Manuel, yo le agradezco. No sé si algún hermano tendrá alguna pregunta, aunque el tema ya está, pero muy claro. Si usted podría contestar o aclarar alguna, si algún hermano quiere escribir en el chat. La hermana Magali contesta, dice aleluya, aleluya. La hermana Nelly dice amén. Quedó clarísimo. Pero podemos dar la oportunidad si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pastor Manuel, si nos puede dar unos minutitos, Sí, por sí, favor. claro, por supuesto. Yo le pediría, mientras los hermanos escriben, si me puede enviar después esa cita del 24 de julio de 1888 de la Sí, Review en Herald, si me la puede enviar para compartir con los hermanos, por favor, que está buenísima. ¿Ya? sí, voy a enviársela. Voy a tratar de conseguirla mientras alguien se anima a hacer una pregunta. O algún comentario. Parece que quedó muy claro. La hermana Tania dice, gracias a Dios por guiar a nuestro querido hermano Manuel. Amén. Y qué bendición para los hermanos de España que lo van a tener por allá, pastor, para que también esta hermosa verdad se pueda predicar también por Europa. Dios mediante, Dios mediante. Voy a compartir la cita. Vamos a ver si yo la puedo, la puedo Sí, encontrar aquí. Ah, lo que pasa parece es que mi que, esposa, parece que mi esposa quiere hacer un comentario. Sí, Lorenita, diga. sí, adelante, adelante. No, es que me equivoqué, perdón, tenía que escribir, lo voy a escribir, gracias. No, no, pero puedes decirlo, sí, no hay problema. No hay problema, lo puedes Sí, decir. solamente decir que, que a la luz de esta verdad, eh, el Señor hace una obra completa, qué hermoso, que no deja, Él completa la obra que nosotros no podíamos. Qué hermoso saber eso y no, tal vez para la perfección divina, para el poder de Dios, para el omnipotente, no podría haber sido de otra manera. Él da testimonio de su omnipotencia a través Amén. de esta obra completa que no solamente nos perdona el pecado y nos pone en una posición eh, de favor, de reconciliación, sino que además nos eleva a su semejanza y a la posición original de estar en armonía con su ley y con todo eh, con el cielo, digamos, con su reino. Mm, mm, Eso, gloria a gracias. Dios.
Gloria a O sea, Dios. podríamos decir que los hombres debiéramos exclamar, Pastor Manuel y también Lorenita, qué redención más grande, más completa. No hay Bendito, ningún, no hay ningún detalle que se haya ido. Amén. bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y saben ustedes que eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo número 2, versículo número 1 al 4. Él dice que esta salvación es grande. Esta salvación es grande. Y que nosotros entonces no tenemos excusa. No tenemos excusa para no prestarle la atención debida. Es una salvación grande, mis amigos. Es una salvación grande. Bendito sea el nombre del Señor. Y es Hermano, una ¿puedo hacer una salvación. pregunta? Sí, es una salvación tan grande y completa que nos presenta limpios delante del Señor. ¿Sí? ¿Cuál Hermano, es su ¿puedo hacer nombre, una pregunta? hermano? ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? Roberto, Hermano Ruperto, haga su pregunta y después vamos a leer mire, el comentario de la la hago hermana audible, Lidia. ya, la Sí, hago audible hágala audible, hermano, sí. porque no sé hacerlo de la otra manera. Mire, pastor, una consulta. Eh, en la angustia de Jacob, todos lo vamos a sentir, por lo que yo entiendo de lo escrito de la hermana White, pecadores, en el sentido de que nos vamos a acordar o vamos a decir, "Oye, ¿qué pecado no confesé?" Vamos a estar angustiados. Entonces yo me pregunto, bajo el sermón que usted acaba de decir, que, que los de la última generación no van a sentir ese peso porque tienen la seguridad de que no han pecado. Entonces encuentro una contradicción en ese sentido, si me puede aclarar, porque en la mañana hizo una pregunta similar y el hermano no respondió, pero no me la respondió bien. Y como usted es pastor, tal vez me la pueda responder. Yo encuentro una contradicción ahí porque ahí en la angustia de Jacob todos nos vamos a sentir pecadores, es por eso que tenemos la angustia. Sí. Jacob no se sentía seguro en ese juicio de su hermano que lo venía a matar, Mm, necesitaba una ayuda divina. Entonces correcto. los hermanos de la última generación, al estar seguros que no pecan, no deberían sentir esa angustia, puesto que superaron la victoria sobre el pecado. Sí, Eso sí me lo puede aclarar Pa- el pastor. sí, 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 sí. Pastor Querido, Manuel, sí, mire, quiero leer escucho. el texto de lo que dice la sierva del Señor a lo que se refiere el hermano Ruperto, si me permite. Conflicto de los siglos, página 677. Sí, Dice, adelante. está hablando, dice, si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Mm, Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Eso era lo que afligía, esa era la verdadera angustia de Jacob. sí, Eh, Quería hacer ese sí, comentario. sí, exactamente, exactamente. Querido hermano Ruperto, mire, eh, los, los hijos de Dios que pertenezcan a los 144,000, como la Biblia les llama, o como se han llegado a conocer, los que pertenezcan a la última generación de redimidos que no conocerán la muerte, sino que serán trasladados de vida a vida, ninguno de ellos tendrá seguridad de decir yo ya no peco. Ninguno de ellos. Porque Amén. ninguno de ellos se verá a sí mismo, sino tendrá siempre la mirada en dependencia de Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuándo fue que Jacob venció en esa angustia terrible que tenía por pensar que su hermano lo iba a matar? ¿Cuándo fue que él venció?
Cuando él dejó de buscar estrategias humanas para salvarse el pellejo y se aferró al ángel que era Cristo y le dijo, bendíceme o no te dejo, bendíceme. Ah, de la misma manera, los creyentes que pertenezcan a la última generación de redimidos nunca se aferrarán a sus propias vidas, a su propia seguridad de haber vencido el pecado, sino siempre su seguridad estará en Cristo. Rogarán Amén. a Cristo para que Cristo los sostenga, para sentir la seguridad de que Cristo ha perdonado y limpiado todo pecado. Por eso es que se dice eso de ellos. Y fíjate eso, mire qué interesante, cuando ellos piensan y tratan de recordar algún pecado por el cual no hayan confesado, no recordarán ninguno. En otras palabras, los confesaron todos. Están completamente en las manos de Cristo y dependiendo de Cristo pueden hallar descanso. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Muy claro. Leo la pregunta de la hermana Lidia. Dice, en el mensaje para el tiempo del fin, ¿considera más importante dar este mensaje de la justificación por la fe o las advertencias para el tiempo final? ¿Cómo predicar un mensaje equilibrado? Pregunto esto porque uno puede tender a enfocarse mucho en las obras del enemigo y realmente necesitamos un pueblo lleno del Espíritu de Dios que vindique el nombre de Dios y nos impregne del amor de Cristo para llegar al mundo. Sí, bueno, querida hermana Lidia. Lidia, mire hermana Lidia, hay varios lugares en el espíritu de profecía donde se dice que el último mensaje de Dios al mundo es el mensaje que va a ser acompañado por el Espíritu Santo y es el mensaje del tercer ángel que se le llama el mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué razón este es el mensaje final que ha de ser predicado en el mundo entero? Porque este mensaje es el evangelio completo. El evangelio completo. Y el evangelio completo inicia con el mensaje del amor de Dios. El evangelio comienza con el amor de Dios, con el amor de Dios manifestado en una salvación tan grande como la que obró Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo es exaltado, cuando Cristo es exaltado y se muestra a Dios en su perfecto y maravilloso amor, entonces lo que sucede con el que contempla el amor de Dios en Cristo, lo que sucede es que esa persona llega a amar a Dios por encima de sí mismo y llega entonces a aborrecer el pecado. Y cuando el pecado es aborrecido y odiado, por la comunión con Cristo comienza a ser vencido y la persona comienza a ser apartado del pecado. Y ese apartamiento del pecado es requisito indispensable para ser sellado. Nadie puede ser sellado en el pecado. Entonces, por eso es que este es el mensaje que conduce al sellamiento. A mí me gusta decirlo así. Es el mensaje que hace posible el sellamiento. Porque si no, ninguno fuese sellado. ¿Quién va a ser sellado cuando todavía está luchando con las mentiras o con una debilidad de carácter y no puede vencerla y hoy cae y mañana también y dentro de 2 minutos otra vez? ¿Y quién puede ser sellado así? Ah, pero una persona que contemplando el amor de Cristo haya sido motivado, constreñido a odiar el pecado y entonces por ese poder de Cristo la persona se va apartando y apartando y apartando del pecado por medio de la comunión, llegará a un punto en que Dios considerará que es posible ahora sellar a su pueblo. Y entonces por eso es que este mensaje es el mensaje final, porque es el mensaje que hace posible el sellamiento. Amén. Muy claro. Y Puedo, podríamos pero también agregar, pastor, disculpe, hermano Raúl, es que yo lo que quería preguntar era cómo mantener el equilibrio entre predicar este mensaje
y a la vez dar las advertencias que Dios ha dejado, por ejemplo, en los libros de Nehuay, en relación a las Claro, advertencias proféticas, o sea, ir siguiendo, por ejemplo, la historia, cómo va, qué rol claro, tiene, no sé, pues, Estados Unidos, qué rol tiene el nuevo claro. presidente, y muchas especulaciones y muchos predicadores y canales, ¿cierto?, que se enfocan harto en esto, pero hasta qué punto ese puede ser un distractor incluso de no predicar este mensaje, porque eso me estaba preguntando hace varios días. Bueno, mire, hermana Lidia, esa pregunta está muy buena, muy buena. Eh, el mensaje de la justificación por la fe tiene un anclaje profético. Por eso se le llama el mensaje del tercer ángel, porque tiene anclaje profético en ese triple mensaje angélico que ha de darse al mundo. Entonces, uno puede hablar de las profecías y del escenario profético que rodea el cumplimiento del triple mensaje angélico. Por ejemplo, el cumplimiento del triple mensaje angélico está tanto anticipado como seguido por Apocalipsis 13, que es el mensaje del escenario profético mundial, y Apocalipsis 14, que es el mensaje de cómo en el contexto profético mundial Dios saca un pueblo y lo hace fiel a sus mandamientos. Entonces, uno puede presentar el escenario profético con la finalidad de mostrar cómo el mensaje de la justificación por la fe va a producir un pueblo obediente a pesar de la persecución, a pesar de la oposición satánica. ¿Ve? Entonces, yo diría que en la medida en que todos estos escenarios proféticos y advertencias proféticas nos sirvan para resaltar el mensaje de la justicia de Cristo, debe ser predicado así. Pero yo también estoy muy de acuerdo con usted en que algunas veces los escenarios proféticos y las sociedades secretas y las cosas que están por detrás de los gobiernos mundiales. Y yo también creo como usted que algunas veces estas cosas distraen más de lo que edifican en Cristo, porque uno termina volviéndose un especulador por naturaleza de los asuntos de los gobiernos mundiales y de los asuntos del mundo y se olvida que, bueno, mientras especulo, Cristo no está trabajando en mí, Cristo no está haciendo su obra. Para eso yo necesito entonces centrarme en la persona de Cristo, en su obra y tomar estos elementos de la profecía solamente en virtud de exaltar el mensaje de Cristo que termina la obra de transformación y hace posible el sellamiento. Amén. Y pastor, ¿se puede dar Gracias. al revés también, por la consulta de la hermana Lidia, de que yo me estoy centrando en la verdadera justificación por la fe, en la justicia de Cristo, en lo que Él puede hacer en mí, lo que ha hecho y lo que está haciendo, pero que ignoro el marco profético, por ejemplo, que la imagen de la bestia se está formando, la salida al campo, que es la salida que el Señor ha dado en el tiempo del fin para cuando no se pueda comprar y vender? Y puede darse también al revés, de que mi énfasis sea solo en la justificación por la fe e ignoro todas las señales que el Señor me está dando para que yo me prepare no solo espiritualmente, sino que también va a haber una preparación física, porque el comprar y vender no va a ser un juego, va a ser algo real donde yo realmente no voy a poder comprar ni vender, y para eso el Señor me dice que me vaya al campo y me prepare y cultive la tierra. ¿Puede darse Sí, también al revés? sí, podría darse ese caso, ciertamente. eh, y yo creo que por eso nosotros tenemos un cuadro en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, un cuadro que es armónico, un cuadro que va de la mano una cosa con la otra, un cuadro en donde el escenario profético se nos presenta precisamente para realzar esa verdad de la justicia de Cristo, que debe comprenderse en el sentido de urgencia que la acompaña. ¿Por qué es tan urgente hoy ser transformado? Bueno, precisamente porque las señales se cumplen a nuestro alrededor a un ritmo vertiginoso, a un ritmo sumamente importante que de lo cual nosotros tenemos que estar atentos también. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas, solamente agradecer al Señor por este mensaje. Ha quedado grabado, la hermana Lidia después lo va a subir a su canal, y para volver a escucharlo,
Pastor Manuel, que el Señor lo acompañe en su viaje misionero, como era el de Pablo, por estos 6 meses. Nos vemos en julio, si Dios lo permite, para que ahí nos cuente las buenas noticias que el Evangelio ha dado en esos lugares, Estados Unidos, Amén. Brasil, Amén. España. Y quisiera, junto con agradecer a usted también por la buena voluntad que siempre tiene para acompañarnos, pedirle que usted haga la oración final y Sí, vamos, despedirnos de nuestros hermanos. Muchas gracias. sí, vamos a orar. Nuestro Padre Santo y bendito Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos y queremos en Cristo que nuestras vidas enteras te adoren. Perdona nuestras faltas, límpianos de pecado, Señor. Acompáñanos siempre y sosténnos con tu gracia. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Dios les guarde. Gracias, un abrazo. Los que quieran despedirse del pastor ahí pueden activar su micrófono. Un abrazo, pastor. Saludo también a su familia. Gracias. Muchas gracias. Dios les guarde. Dios les guarde. Bendiciones, pastor. Amén. Dios les guarde. Muchas gracias. Muchas gracias, que el Señor le bendiga, pastor, le acompañe en todo su recorrido. Muchas gracias. Dios los bendiga. Feliz sábado. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Feliz sábado para todos. Excelente mensaje, Pastor Ospina. Dios siga bendiciéndolo grandemente. Dios les bendiga a ustedes y también al pastor.